Hola hermanos, esta es la parte 2 de la historia El campesino y la Eucaristía. Espero les guste. Dejaré en la descripción el link de la parte 1 por si no lo han escuchado. Te agradecería un like y que me sigas para más videos como estos. La siembra de los humildes aquel verano fue uno de los más duros que el pueblo recordaba. Muchos perdieron todo. Algunos vendieron sus tierras. Otros se marcharon a la ciudad buscando lo que el campo ya no podía ofrecer. Pero Pedro se quedó. No solo se quedó, resistió. No lo hizo con fuerza propia, sino con una fe que ya no dependía del cielo nublado, ni del precio del maíz, ni de las estadísticas de los técnicos que iban y venían. Su sustento venía de otro campo, invisible, a los ojos donde Cristo sembraba paz en el alma de los que lo buscaban. Cada domingo Pedro asistía puntual a la misa. Incluso entre semana pasaba por la iglesia a saludar al Señor en el sagrario, aunque fuera por 5 minutos. Allí encontraba lo que no encontraba en el mundo: sentido, dirección, vida. Un día el padre Elías, el párroco, se le acercó después de misa. Pedro, muchos te han notado. Algunos dicen que tu campo florece mientras otros mueren. ¿Cuál es tu secreto? Pedro bajó la mirada, avergonzado. No hay secreto, padre. Solo volví a Eucaristía y todo volvió conmigo. El sacerdote sonrió. Eso basta para cambiar un alma y a veces hasta una comunidad. Entonces algo inesperado ocurrió. Un grupo de campesinos se acercó a Pedro al salir de la iglesia. Pedro, dijo uno de ellos, ¿puedes enseñarnos cómo rezas? ¿Rezar? ¿Yo? Sí. Tú sigues adelante. Nosotros ya no sabemos cómo hacerlo. Pedro no supo qué decir. Nunca se consideró maestro, pero aceptó. Esa misma semana comenzaron a reunirse en su campo los miércoles al atardecer. Rezaban el rosario, leían el Evangelio, compartían pan y testimonios. Allí, en medio de la tierra que una vez creyó maldita, brotaba algo más fuerte que el maíz, una comunidad de fe. El altar entre los surcos, las reuniones en el campo de Pedro se convirtieron en un refugio. Cada semana llegaban más personas, hombres callados con manos agrietadas, mujeres cargando niños y esperanzas rotas, jóvenes que habían perdido la fe y ancianos que la conservaban como una vela encendida en medio del viento. Entre los surcos resecos, Pedro instaló un pequeño altar hecho con tablas viejas. Encima una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y una vela de cera pura. No había ornamentos ni cantos preparados, pero sí un fuego invisible que quemaba el alma. El deseo de Dios. Aquí no se viene a pedir milagros, decía Pedro al iniciar las oraciones. Se viene a recibir la fuerza para seguir sembrando, aunque no llueva. Una noche, mientras caía el crepúsculo, llegó el padre Elías con una sorpresa. Hoy no solo rezaremos, hermanos, dijo con voz emocionada. Hoy traeré al Señor hasta su campo, y sacó de su estuche una custodia sencilla de bronce. Había traído al Santísimo Sacramento. Hubo un silencio sagrado. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. Pedro cayó de rodillas. Todos lo imitaron. Ahí, en medio de la tierra agrietada, entre el olor del polvo y el canto lejano de los grillos, Jesús Eucaristía fue adorado por su pueblo sufriente. El campo se convirtió en capilla, el cielo en cúpula invisible, y el alma colectiva de aquel pueblo pobre en un templo vivo. Pedro lloró, no de dolor, de plenitud. Gracias, Señor, dijo entre sollozos. No necesitábamos lluvia, necesitábamos tu presencia. Esa noche el viento cambió. Nadie lo notó al principio, pero una brisa suave comenzó a correr, y con ella el aroma húmedo que precede a la tormenta, agua del cielo, vida del alma al amanecer siguiente. La tierra olía distinto. Pedro se despertó con el canto de los gallos, pero también con un sonido más profundo, más antiguo, gotas. Primero fueron tenues, luego constantes, finalmente torrenciales. La lluvia había vuelto. Pedro salió corriendo, descalzo, sin camisa, como un niño. Abrió los brazos al cielo y dejó que el agua lo empapara por completo. Marta salió tras él, riendo como hacía tiempo no lo hacía, y los niños bailaron entre los charcos como si el mundo fuera nuevo. «Bendito seas, Señor», gritó Pedro con voz ronca pero poderosa. «Bendito seas en el agua, en el viento, en la sequía y en la lluvia». El campo, hasta entonces duro y agrietado, comenzó a absorber la gracia. Las hojas polvorientas de las plantas se alzaron como en oración. Los surcos revivieron. La tierra bebía con desesperación lo que había esperado con fe. No era una lluvia cualquiera.
Era promesa cumplida. Días después el campo de Pedro comenzó a reverdecer. Lo que parecía perdido revivió. Las semillas que creyó muertas comenzaron a brotar con fuerza. Pero lo más impresionante no era eso. Era que los demás campos, los de los vecinos, incluso los más abandonados, también comenzaron a dar señales de vida. Y muchos, con humildad, fueron a Pedro. ¿Cómo hiciste? Para mantenerte firme, Pedro los recibía en su altar entre los surcos, ya convertido en símbolo de esperanza. No fui yo quien resistió, decía, mirando la custodia que ahora ocupaba un lugar especial en su casa. Fue él que nunca me soltó, y cuando le preguntaban qué podían hacer ellos, Pedro solo respondía: vuelvan a la Eucaristía. Ahí está todo, la fuerza, la respuesta, el pan que no se pudre, el amor que no se seca. Cosecha de lo invisible, el tiempo pasó. La cosecha llegó, no abundante como en los años buenos, pero sí suficiente. Suficiente para alimentar, para vender un poco, para compartir con los que nada habían tenido. Pedro no se hizo rico, ni volvió a tener los campos más fértiles, pero ganó algo más precioso: paz y una misión. Ahora, cada vez que llegaba alguien desesperado al pueblo, los vecinos ya no lo enviaban a la alcaldía ni al banco rural. Lo enviaban con Pedro. Habla con él, decían. Te va a escuchar, y si quieres te lleva a misa. Pedro nunca se volvió predicador. No sabía hablar bonito, pero sabía callar con alguien frente al Santísimo. Sabía mirar con ternura al que había perdido todo. Sabía llevar una canasta de pan a la casa donde ya no se cocinaba. Un día, un joven llamado Ernesto, que antes se burlaba de todo lo religioso, se acercó con ojos turbios por el alcohol. ¿Tú crees que Dios me puede mirar todavía, Pedro? Pedro lo miró con una sonrisa suave. No ha dejado de hacerlo ni un solo día, Ernesto. Tú eres quien ha cerrado los ojos. El joven no respondió, pero esa tarde apareció en la capilla del pueblo, y al domingo siguiente comulgó por primera vez en años. La pequeña comunidad que Pedro había reunido comenzó a expandirse. Ya no era solo un grupo de oración entre surcos, era una fraternidad viva. Algunos le llamaban la familia del pan, otros los sembradores de Cristo. Pero para Pedro era simplemente esto: un pueblo que volvió a arrodillarse y por eso volvió a levantarse. Y cada vez que alguien preguntaba cuándo comenzó todo, Pedro volvía al mismo recuerdo: aquel día oscuro en que su cosecha murió, y Cristo en la Eucaristía le devolvió el alma. El horno y el trigo, la vida en el campo, seguía su ritmo, lento, paciente, a veces duro, pero lleno de significado. Pedro volvió a sembrar, a arar, a regar, pero ahora lo hacía diferente. Cada golpe de azadón, cada semilla hundida en la tierra, cada riego bajo el sol eran como oraciones silenciosas. Un día, Marta propuso algo nuevo. Pedro, ¿y si enseñamos a hacer pan a los niños del pueblo? No solo el de trigo, también el del alma. Así nació el pequeño taller Pan y Vida. Cada sábado, en el patio de su casa, los niños llegaban con harina en la cara y alegría en el corazón. Pedro les enseñaba a amasar, a esperar el tiempo de fermentación, a respetar el horno, pero también les hablaba, sin que lo notaran, de lo que él mismo había aprendido. El pan no se forma sin fuego, decía mientras sacaban las hogazas calientes. Así también el alma. Dios permite el horno de las pruebas, no para destruirnos, sino para hacernos alimento para otros. Los niños escuchaban fascinados. Algunos se reían, otros se quedaban pensativos, pero todos volvían la semana siguiente. Un día, una pequeña llamada Rebeca le hizo una pregunta. Pedro, ¿por qué Jesús se hizo pan? Pedro se quedó en silencio. Luego se agachó, la miró a los ojos y respondió: porque sabía que hay almas que tienen más hambre que los cuerpos, y solo Él puede saciar esas hambres que ni el mundo conoce. Rebeca sintió como quien guarda un tesoro. Esa tarde, cuando los niños se fueron, Pedro se sentó frente al altar entre los surcos. Encendió una vela y miró al cielo estrellado. Señor, tú fuiste el trigo triturado por nosotros. Ayúdame a hacer también pan partido para otros. El viento del atardecer le respondió con una brisa suave, como una caricia de lo alto. Cuando el grano muere con el paso del tiempo, Pedro empezó a notar que su cuerpo ya no respondía como antes. Los dolores en la espalda, la tos persistente, el cansancio que no se iba con el descanso. Marta insistió en llevarlo al médico del Fientesio, pueblo, pero Pedro postergaba.
Decía que era solo la edad, el campo, el polvo. Finalmente cedió. El diagnóstico fue duro. Algo en los pulmones avanzado. Los médicos no prometían curación. Solo un poco más de tiempo si él aceptaba tratamiento. Pedro sonrió sin miedo, como quien ya no le teme a la cosecha final. Volvió a casa en silencio. Aquella noche no durmió. Salió al campo con una manta y se acostó entre los surcos mirando las estrellas. Recordó su juventud, la primera siembra, los días de sequía, la Eucaristía en la plaza, los niños amasando pan, los hermanos rezando entre las matas, y dijo en voz baja: Señor, si es tiempo de partir, que sea como tú, partido, ofrecido, entregado. A la mañana siguiente reunió a su familia. No les habló de muerte, sino de legado. La tierra es buena si la amas, pero el pan del cielo es mejor. Si alguna vez dudan, si sienten que todo sé, pierde, hagan lo que yo hice, vuelvan a él. Todo lo demás florece desde ahí. Sus hijos lloraron. Marta lo abrazó con fuerza, como aquella primera vez que lo vio doblado sobre la tierra. Él simplemente sonrió. No me estoy yendo, dijo. Solo me estoy sembrando. A partir de entonces, Pedro ya no pudo trabajar el campo. Pero cada tarde se sentaba en su silla bajo la sombra del mezquite, viendo crecer lo que otros sembraban, bendiciendo con sus ojos lo que sus manos ya no podían tocar. Y cada domingo alguien lo llevaba a misa. Al comulgar, su rostro brillaba. Sabía que el verdadero campo, el eterno, ya lo esperaba. El último surcó el día en que Pedro partió. No hubo tormentas ni cielos tristes. Al contrario, amaneció con una luz serena, como si el sol supiera que debía alumbrar con dulzura. Murió en su cama, tranquilo, con el rosario entre los dedos y la mirada fija en el crucifijo colgado en la pared. Marta estaba a su lado, sosteniéndole la mano. En sus labios, lo último que murmuró fue: «Estoy yendo al banquete». El pueblo entero lo lloró. Desde el más anciano hasta el más pequeño, todos sabían que no había muerto un simple campesino, sino un sembrador de almas. Su ataúd sencillo y de madera sin barnizar fue llevado en hombros por aquellos a quienes alguna vez había ayudado. Durante la misa de cuerpo presente, el padre Elías se dirigió a la comunidad con la voz quebrada. Pedro no solo labró la tierra, hermanos, labró corazones, y en todos sembró la misma semilla, la fe. Nunca lo oí predicar desde un púlpito, pero sus manos decían más que 1000 sermones, y su fe, sostenida por la Eucaristía, dio fruto, abundante, verdadero y eterno. Al final de la misa, antes de llevarlo al cementerio, un grupo de niños se acercó al altar. Eran los que habían aprendido a hacer pan con él. Uno a uno, colocaron sobre el ataúd pequeñas hogazas hechas con sus manos. «Pan para el sembrador», dijo Rebeca, la más pequeña. «Más, pan para quien nos enseñó a tener hambre de Dios». Hubo silencio. Luego, un canto espontáneo se alzó desde el fondo de la iglesia. «Tú nos diste el pan del cielo, Señor». Pedro fue enterrado cerca de su campo, donde él mismo había pedido, y allí, junto a su cruz de madera, alguien colocó una custodia de barro cocido. No era grande ni fina, pero brillaba al sol, como símbolo de lo que había sostenido toda su vida. Cristo presente, real, vivo en el pan eucarístico. Desde entonces, todos los años, en la solemnidad del Corpus Christi, la procesión hace una parada especial frente a la tumba de Pedro. Y allí, entre flores silvestres y trigo verde, el pueblo se arrodilla, no para llorar la muerte de un hombre, sino para agradecer la vida de un santo campesino. El legado en los campos pasaron los años. El tiempo borró las huellas en la tierra, pero no en los corazones. Los hijos de Pedro siguieron trabajando la parcela familiar, pero lo hicieron como él les enseñó, con el alma puesta en Dios. El altar entre los surcos se mantenía limpio y adornado. Cada tarde, alguien pasaba a encender la vela frente al Sagrado Corazón como símbolo de que el fuego de la fe no se apagaba. La comunidad Pan y Vida creció. Ya no eran solo campesinos. Gente de otros pueblos, incluso de la ciudad, llegaba los fines de semana para orar, para compartir el pan, para aprender a sembrar esperanza. Uno de los nietos de Pedro, joven seminarista, comenzó a dar catequesis, en el mismo campo donde su abuelo había rezado bajo el sol y las estrellas. Su nombre también era Pedro. «Mi abuelo», decía con frecuencia, «me enseñó que la Eucaristía no es solo un momento en misa, es una forma de vivir, de entregarse, de confiar cuando todo parece perdido. Él no me dejó herencia de tierras, me dejó la herencia de creer».
Y mientras hablaba, muchos miraban con lágrimas los surcos donde el abuelo había arado con fe. Un día, el obispo de la diócesis visitó el pueblo, escuchó los testimonios, participó de la misa campestre y, conmovido, dijo: «Este lugar no es solo tierra agrícola, es tierra santa». Desde entonces muchos comenzaron a llamar al campo de Pedro la Eucaristía sembrada. Se convirtió en un punto de peregrinación humilde, sin grandes estatuas, sin vitrales, pero con algo que no se compra ni se fabrica: la memoria viva de un corazón que supo arder por Cristo. Y cada persona que pasaba por allí, al irse, llevaba consigo una verdad sencilla. A veces, el mayor milagro no es que la tierra florezca, sino que lo haga el alma. Un pan que no se agota con el tiempo. El pequeño altar de madera que Pedro había construido fue reemplazado por una capilla sencilla, levantada con las manos de la comunidad. No había mármol ni vitrales lujosos, pero el sagrario brillaba con dignidad entre flores silvestres y espigas de trigo. En el centro, una inscripción sencilla grabada en piedra: «Señor, danos siempre de este pan. Pedro, el campesino». Cada año, durante la fiesta del Corpus Christi, la procesión se detenía frente a la capilla del campo, donde el Santísimo era expuesto en adoración. Allí, niños y ancianos, familias enteras y peregrinos de lejos se arrodillaban entre los surcos reverdecidos. Nadie hablaba. Solo el viento parecía rezar. Los sacerdotes decían que algo especial ocurría en aquel lugar. Las vocaciones surgían, con frecuencia. Muchos jóvenes, al visitar la tumba de Pedro, sentían un llamado a seguir a Cristo más de cerca. Uno de ellos, Juan Gabriel, un joven ingeniero que había ido por curiosidad, terminó abandonando su carrera para ingresar al seminario. «Yo no creía», confesaba, «pero al arrodillarme aquí, frente a la custodia entre los campos, entendí que mi hambre no era de respuestas, sino de Dios». El testimonio de Pedro se compartía en retiros, grupos de oración, e incluso fue contado en una carta al Papa por un obispo emocionado. Pero la familia nunca buscó fama. Marta, ya anciana, siempre decía: «Pedro solo hizo lo que debía, creer. Como el grano que cae, muere y da fruto. Así vivió él. Así vive todavía». Cada noche, antes de cerrar la capilla, Marta entraba sola, encendía una vela y susurraba frente al sagrario: «Gracias, Señor. Tú fuiste el pan de mi esposo, y ahora eres el mío». Y el silencio respondía con paz. Una paz que no venía del mundo, sino del mismo Cristo Eucaristía, que seguía alimentando día tras día aquella tierra convertida en altar. El milagro de cada día. Con los años, los peregrinos comenzaron a escribir pequeños mensajes en papeles que dejaban junto al sagrario de la capilla. Agradecimientos, súplicas, promesas. Pero todos coincidían en algo. Al venir al campo del campesino Pedro, se sentían más cerca de Dios, no por las paredes ni por los caminos, sino por el testimonio silencioso que allí respiraba en cada brizna de pasto. Una monja anciana, al visitar el lugar, escribió en su diario: «He visitado santuarios más grandes, catedrales majestuosas, pero nunca había sentido a Cristo tan cercano como bajo este techo humilde, donde un campesino entendió el misterio del pan y lo vivió hasta su última semilla». Los domingos, durante la misa, era común escuchar llantos discretos cuando el sacerdote pronunciaba las palabras de consagración. Muchos recordaban entonces a Pedro, con sus manos callosas alzadas en oración, y comprendían que la Eucaristía no era solo rito, sino milagro. Y no un milagro raro, extraño o lejano, sino un milagro cotidiano. Uno que, como el trigo, necesita del sol, del agua y del tiempo, pero que termina transformándose en vida siembra tras siembra. El padre Elías, ya anciano, celebró su última misa en ese campo, sosteniendo la hostia consagrada con lágrimas. Pedro comprendió lo que muchos teólogos solo repiten: que en el pan está Cristo, entero, esperándonos, amándonos, alimentándonos, y que cuando uno se une verdaderamente a Él, no hay sequía que lo detenga, y al levantar la hostia, dijo en voz alta: «Este es el pan que da vida al mundo». Todos los presentes se arrodillaron. Algunos lloraban, otros simplemente cerraban los ojos, saboreando el misterio. En aquel campo, sembrado de fe, cada misa era un nuevo Pentecostés, cada comunión, una lluvia sobre el alma. Pedro ya no estaba físicamente, pero su presencia se sentía en cada brote, en cada oración, en cada corazón que volvía a creer. Porque cuando un alma se entrega a Cristo, nunca muere, solo florece en otros.
La cosecha eterna. Un día, muchos años después de la partida de Pedro, un niño de 8 años caminaba por los campos con su abuelo. El sol acariciaba las espigas doradas y la brisa hacía susurrar al trigo como si rezara. «Abuelo», preguntó el niño con la inocencia de quien aún ve todo con asombro. «¿Quién fue Pedro?». El anciano sonrió, se arrodilló en la tierra y tomó un poco de suelo entre sus dedos. La miró, como si en ella aún vivieran los pasos de aquel hombre. «Pedro fue un sembrador», respondió, «pero no solo de trigo, sino de fe. Cuando todo se le vino abajo, cuando la tierra le falló, encontró un pan que no se quiebra, que no se pudre, que no se pierde. Encontró a Cristo y lo sembró en su corazón». El niño lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Y por eso lo quieren tanto?». «No lo queremos solo por lo que hizo», dijo el abuelo, «sino por lo que nos enseñó a hacer. Pedro no salvó al mundo, pero nos mostró quién sí puede hacerlo y cómo alcanzarlo, incluso desde un surco seco». El niño se quedó callado un momento. Luego, mirando la pequeña capilla a lo lejos, preguntó: «¿Y si yo también quiero sembrar a Jesús?». El abuelo lo abrazó con fuerza, conteniendo una lágrima. «Entonces, hijo, el mundo tendrá una nueva cosecha». Y siguieron caminando, uno viejo, el otro apenas comenzando, ambos siguiendo la huella de aquel que un día, entre la desesperación y la fe, descubrió que el verdadero fruto no nace de la tierra, sino del cielo. Allí donde el pan se parte y el corazón también. Allí donde la Eucaristía no es solo un rito, sino una vida vivida hasta el final. El campesino Pedro aún siembra y seguirá sembrando mientras haya alguien que, al ver una hostia blanca, entienda que allí está el alimento que nunca se agota. El que come de este pan vivirá para siempre. JN 6:58. Hermanos, ha terminado esta historia de fe que tal vez pueda llegar a conmover a más de uno. Espero les haya gustado. Les recuerdo, si me pueden apoyar con un like y suscribiéndose al canal, activa la campanita para que te puedan avisar cuando subo nuevas historias. Un saludo a la distancia a todos. Se les agradece el apoyo infinito que están teniendo los videos.